Buenas noches, gente, ¿me escuchan? Buenas noches. Vamos a ver si iniciamos. Ya estoy grabando la clase. Yo les envío un ejercicio para que lo fueran leyendo. Sin embargo, lo voy a proyectar. A ese ejercicio ya acabo de subir la solución. Bueno, creo que tal vez tengo que, ahorita que le estemos discutiendo, tal vez podría encontrarme alguna pulguita que le tenga que corregir, pero se los estoy mostrando ahí, donde dice clase 27 de abril, donde ya colgué el archivo que llama Solución del Profesor Ejercicios de Valoración de Empresas que vamos a empezar a desarrollar en este momento. Entonces, de momento voy a compartir el enunciado, le voy a dar lectura y luego vamos a ir al Excel para ver cómo se le podría dar solución a este ejercicio. Por favor, me dicen si ya se ve el enunciado en pantalla. Sí, profe, ya sé. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Entonces, le interesa el uso potencial de las estadísticas que ofrece el profesor Asguad Damorán, entre ellas aquellas que permitirían desarrollar proyecciones de rendimientos exigidos por los socios. Cuando hablamos de proyección de rendimientos exigidos por los socios es lo que llamamos el CAE, ¿verdad? Y la estimación práctica de costos promedios ponderados de capital en su país, Costa Rica, para todo tipo de empresas y proyectos en actividades de valoración empresarial. Con un poco de paciencia localizó el estimado del premio por riesgo esperado en Estados Unidos, preparado por Asguad Damorán, quien ya ajustó dicho estimado para sus miles de seguidores y que considere el efecto COVID-19. Según las últimas estimaciones, será de un 5.02. Eso que llama Asguad Damorán el estimado del premio por riesgo es lo que en la fórmula del CAE nosotros llamamos el RM menos el RF, ¿verdad? Uno ingresa a la página Asguad Damorán y ahí en la página principal ustedes siempre van a encontrar las estimaciones que hace este profesor de los premios por riesgo, ¿verdad? En este caso para el mercado maduro que es Estados Unidos, pero igual estas estimaciones él las hace para todas las economías o para las principales economías del mundo. Ahí uno puede inclusive encontrar premios por riesgo calculados por él de los últimos 12 años para distintos países, incluido Costa Rica, ¿verdad? Pero lo que nos están diciendo acá es que esta, al momento que el profesor Manrique ingresó a esa página, esta es la más reciente, un 5.02%. Dándole seguimiento a otra información disponible en los mercados financieros, observa con un poco de desilusión que a los bonos de Costa Rica a 10 años plazo los inversores están exigiendo en los mercados internacionales un rendimiento en dólares del 7.12%, mientras que a estos mismos bonos en Estados Unidos y con un vencimiento de 10 años tan solo les exigen un 0.878%. Este último es el retorno que un inversor que invierte en un bono del tesoro de ese país y a ese plazo podría esperar ganarse. Entonces, estos datos son datos muy recientes, me parece como el mes pasado, ¿verdad? Entonces, o hace un par de meses. Hace un par de meses, la gente que compraba bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años plazo, ese era el rendimiento que usted se podía ganar prácticamente que un 0.88% anual. Y la gente que compraba los bonos nuestros, los bonos de deuda externa de Costa Rica en dólares a un plazo similar, les estaban descontando nuestros bonos a un 7.12%. Básicamente esa información que me están dando ahí es para que yo luego pueda hacer un ajuste por riesgo país, porque a los bonos nuestros a 10 años plazo les exigen un 7.12 con respecto a los bonos de Estados Unidos a ese mismo plazo que les exigen un 0.88. Esa diferencia entre el rendimiento que le exigen a los bonos costarricenses y el rendimiento que le exigen a los bonos de Estados Unidos a un plazo similar es lo que la gente llama el spread, ¿verdad? El spread o margen, y eso sirve para ajustar riesgo país. Por su parte, la inflación esperada en Costa Rica se proyecta en un 4%, mientras que para un país como Estados Unidos, la inflación esperada se estima en un 1.10%. Rápidamente ubicó datos de algunas industrias en las que empieza a ofrecer asesorías financieras en temas de su dominio, como son la valoración de empresas. Y lo que nos dicen es que el analista ingresó a la página de Asguad Damorán. Eso es facilísimo de conseguir, ¿verdad? De hecho, yo conozco muchas personas aquí en Costa Rica que ingresan continuamente a la página de Damorán, porque Damorán nos regala las betas promedios sectoriales apalancadas y desapalancadas y otro montón de indicadores para todas las empresas provenientes de Estados Unidos, para todas las empresas provenientes de Europa, para todas las empresas provenientes de Asia, de todos los mercados emergentes, incluidos los mercados emergentes latinoamericanos, y inclusive hace promedios sectoriales tomando todas las empresas de capital abierto que se encuentran en las principales bolsas del mundo, ¿verdad? Entonces, y eso nos lo está regalando
desde hace más o menos unos 12 años. Siempre las actualiza en enero de cada año. Entonces, esto es una información muy interesante. Nuestro analista ingresó, descargó ese archivo en Excel de las betas promedios desapalancadas provenientes de las industrias de Estados Unidos y específicamente, pues probablemente nuestro analista tiene clientes potenciales en el sector de publicidad, de transporte aéreo, de repuestos de autos, de bebidas alcohólicas, de materiales de construcción, televisión por cable, farmacia, educación y entretenimiento, y considera que esta información le podría ser de utilidad para poder calcular la tasa de descuento con la que finalmente piensa hacer valoraciones de este tipo de negocios. Eso que dice número de empresas es simplemente la cantidad de empresas que Amorán utilizó para calcular estos promedios. En el caso del sector farmacia, hay 267 empresas de farmacia en Estados Unidos que son de capital abierto, que cotizan sus acciones en bolsa, que cualquiera le puede calcular un coeficiente beta. Damorán hace eso y luego saca un promedio y nos dice que la beta promedio desapalancada de las empresas farmacéuticas es de 1.29 y, por ejemplo, la beta promedio desapalancada de las empresas de transporte aéreo es 1.84. Entonces, nos podrían lanzar así consultas como estas, ¿verdad? Demostrar y estimar el costo de capital para los recursos propios en colones para poder evaluar empresas localizadas en Costa Rica, pero que pertenezcan y operen de forma separada en cada una de esas distintas industrias que recolectó en el cuadro anterior. Gente, si me están siguiendo, lo que voy a hacer es proyectar el archivo en Excel que les acabo de enseñar y vamos a ver cómo se le podría dar solución a esto que nos plantea este autor. Entonces, por favor me dicen si se ve en pantalla ya un Excel. Sí, señor. Perfecto. Perfecto. Entonces, esto que dice acá, TIR y criterio de aceptación, esto ahora ustedes lo pueden guardar, lo pueden eliminar. Esto no es parte de este ejercicio, ¿verdad? Yo de momento lo que voy a hacer es que lo voy a eliminar, ¿verdad? Pero el resto yo creo que sí es la información que él nos da, ¿verdad? Aquí está la información de las empresas que estábamos observando en la página de Asguas de Amorán, ¿verdad? Y el beta promedio, déjenme ver si alguien me escribió algo en el chat. Ah, bueno, están indicando la lista. Por favor, sí, buena idea, ¿verdad? Que por favor coloquen ahí su nombre y su número de carnet, para que quede evidencia ahí en la grabación de que estuvimos presentes, ¿verdad? Y gente, acá están los otros datitos que se nos dan. Nos decían cuál era la tasa libre de riesgo en Estados Unidos, que era 1.878. Nos decían cuál era el premio por riesgo esperado en ese mercado maduro de Estados Unidos, que era un 5.020%. Nos decían cuál era el TIR, ¿verdad? Que estaban descontando en dólares los bonos de Costa Rica a largo plazo y conocíamos también cuál era el TIR, que era el mismo RF que estaban descontando los bonos de Estados Unidos. Y con esto uno puede calcular eso que llaman el spread, que simplemente es agarrar el rendimiento que le están exigiendo a los bonos de mi país en dólares y restar el rendimiento que le están exigiendo los bonos de un emisor similar, ¿verdad? En esa misma moneda, ¿verdad? En este caso es el 7.12 que le exigen a Costa Rica, menos el 0.878 que le exigen a Estados Unidos. Y este spread en español simplemente significa, ¿verdad?, que aunque nuestros corredores de bolsa aquí en Costa Rica le digan a los costarricenses que inviertan en bonos que emite nuestro gobierno porque son libres de riesgo, y probablemente los corredores de bolsa en Estados Unidos le pueden decir a sus inversores inviertan en los bonos del Tesoro de Estados Unidos porque son libres de riesgo, ¿verdad? El riesgo es relativo, ¿verdad? Este spread de un 6.24 significa que los inversores internacionales ven a Costa Rica muchísimo más riesgoso que Estados Unidos, y si Estados Unidos puede financiarse pidiendo plata prestada a 1.88, nosotros podemos pedir dinero prestado, pero nos van a exigir un 6.24% más en dólares sobre Estados Unidos solo por ser Costa Rica. Lo que están visualizando es que nuestro país es muchísimo más riesgoso que Estados Unidos y que por tanto, aunque estemos comprando sus famosos bonos libres de riesgo, son mucho más riesgosos que este país desarrollado y nos exigen ese spread. Ese spread está asociado con el riesgo crédito, ¿verdad?, con la capacidad que tiene un país de poder cumplir con sus obligaciones, pero también, visto por los analistas, se asocia con el riesgo país, ¿verdad? Entonces, ahí realmente en clave Morse lo que me estaban diciendo es: te voy a dar los datos para que vos luego puedas calcular cuál es el spread y luego puedas hacer un ajuste por riesgo país. Luego se nos dice que la tasa de inflación
esperada en nuestro país es de un 4% y que la tasa de inflación esperada en Estados Unidos es un 1.10. Ahora vamos a darnos cuenta que eso es para que podamos colonizar las tasas y podamos aterrizar en Costa Rica, no solo con una tasa ajustada por riesgo país, sino por una tasa ajustada por riesgo país y que también esté en colones, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan, gente, yo lo primero que hago acá, que eso tampoco tiene ninguna complicación, es que aplico el modelo KPM. Aquel que dice que el CAE es igual al RF, que en este caso para todas estas empresas es 0.878%, más el beta, que evidentemente no, ese beta yo no lo estoy fijando para que cuando yo corra la fórmula hacia abajo, vaya sustituyendo el beta por el beta de cada una de esas industrias y multiplico eso por el famoso premio por riesgo, que también es el mismo para todas las empresas, que en este caso es estimado que nos regaló Asgard Morán de un 5.020%. Entonces, lo que hago en esta primer columna, gente, es calcular cuál es el CAE, cuál es el rendimiento que uno podría teorizar que se podría esperar que generen estas distintas industrias si tienen estos coeficientes betas, ¿verdad? Y que por tanto, si estos son los rendimientos que podríamos esperar que generen las empresas que están operando en estas distintas industrias, si ese es el rendimiento esperado, ese debería ser el rendimiento exigido. Es decir, si ese es el rendimiento que teóricamente podríamos esperar que estos negocios generen, ese es el rendimiento que a cada uno de esos negocios nosotros como analistas les deberíamos de exigir. No sé si hasta ahí me voy a entender, gente. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Perfecto. Luego, pues hacemos el famoso ajuste por riesgo país. ¿Qué es realmente lo que significa el spread? Sí, usted puede tener una empresa de materiales de construcción, ¿verdad? Y si esta empresa de materiales de construcción estuviera operando en Estados Unidos, podríamos esperar que rente prácticamente un 6% en dólares a largo plazo y por lo tanto deberíamos exigirle un 6% a los recursos propios. Pero si esta empresa de materiales de construcción no está en Estados Unidos, está en Costa Rica, ¿ah? Solo por estar en Costa Rica deberíamos exigirle al menos una recompensa de un 6.24%, que es lo que estamos tratando de medir a través del spread, ¿verdad? Entonces lo que estaríamos diciendo es que solo por estar en Costa Rica, ¿verdad? A esa misma empresa de materiales de construcción que operando en Estados Unidos deberíamos exigirle un 6%, aquí deberíamos exigirle un 12.23%. No sé si me voy a entender, gente. Si está ahí, ¿me siguen? ¿Sigamos bien? Dígame una cosa. Sí, señor. Si ustedes trabajan en una empresa multinacional, por ejemplo, ustedes están trabajando en Intel Costa Rica, o están trabajando en Amazon en Costa Rica, o están trabajando en Coca-Cola Costa Rica, ¿verdad? Sería lo mismo, ¿verdad? O debería ser el mismo costo de capital el que le exijan a una división de Intel que opera en Estados Unidos que a una división de Intel que opera en Malasia o una división de Intel que opera en Costa Rica. ¿Verdad que no? No podría ser nunca la misma tasa de descuento. Eso es lo que estamos tratando de explicar acá. Porque hay una cuestión que se llama riesgo país, ¿verdad? Intel, si localiza recursos y localiza operaciones en Costa Rica, ¿verdad? Al menos debería exigirle al costo de capital que le exige a casa matriz en Estados Unidos el riesgo país. Y debería reconocer que si estos datos fueran al día de hoy, si a casa matriz o una división de Intel que opera en Estados Unidos le exigimos un 10%, después de una serie de cálculos, solo por estar en Costa Rica habría que exigir un 16.24%, es decir, a ese 10% habría que agregarle el spread. Por tanto, si Intel está operando en Costa Rica, está operando en Malasia o está operando en Estados Unidos, el costo de capital, el rendimiento que uno le exija a esos recursos, ¿verdad? Evidentemente tienen que compensarse y tienen que compensarse de acuerdo al lugar donde usted localizó esos recursos. Eso es lo que estoy tratando de explicar acá. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe, todo bien. Perfecto. Entonces, acá lo que tenemos, recuerden, es el CAE ajustado a Costa Rica. Bueno, ahora hay que entender esto, ¿verdad? Si la tasa libre de riesgo que yo utilicé estaba en dólares porque la tomé de Estados Unidos, si el premio por riesgo ese que tomé de la página de Asgard Morán está en dólares, ¿verdad? Porque fue calculado en ese mercado. Si este TIR que le exigen a los bonos nuestros está en dólares, si este TIR que le exigen a los bonos de Norteamérica está en dólares,
Este spread, por tanto, está en dólares. Si yo hago esta primer corrida acá, este KE es un rendimiento a exigir en dólares. Este spread es un spread en dólares. Por tanto, este rendimiento que yo acabo de aterrizar aquí en Costa Rica, ajustado por riesgo país, sigue estando en dólares. Si yo estoy valorando una empresa o estuviera valorando un proyecto de inversión y yo sé que los flujos de caja de esa empresa o sus estados financieros están en dólares, ya le llegué, ¿verdad? Porque si los flujos de caja están en dólares, los estados financieros están en dólares, pues evidentemente la tasa de descuento tiene que estar en la misma moneda. Pero lo que podría ser muy recurrente y podría ser también la normalidad es que los estados financieros de las empresas que yo estoy valorando aquí en Costa Rica, ¿verdad? Salvo excepción, van a estar en la moneda costarricense, en colones costarricenses. Y evidentemente aquí vamos a tener que transformar esta tasa en dólares en una tasa equivalente en colones, ¿verdad? Entonces, para eso es que ustedes van a observar que el profesor utiliza finalmente la inflación estimada para Costa Rica y la inflación estimada para Estados Unidos, ¿verdad? Para poder transformar esa tasa en dólares en una tasa equivalente en colones, ¿verdad? Entonces, vean la fórmula que utiliza el profesor, ¿verdad? Él agarra SKE en Costa Rica, que ya está ajustado a nuestro riesgo país, pero que está en dólares. Y vean que lo multiplica por 1 más B20. Si ustedes se van a fijar qué es B20, van a descubrir que B20 es la estimación de la inflación. Gente, disculpen, ¿me escuchan de nuevo? Ahora sí, profe. Sí, profe. No Ahora sé, sí. me botó el internet. Sí, Voy a se volver. escuchaba como, se escuchaba todo raro, en realidad, hace un par de minutos. Disculpen, más bien, ¿verdad? Entonces, les decía, gente, lo que hago con en este último paso es que aplico una paridad económica. Probablemente ustedes la vieron en los cursos de economía, ¿verdad? Que se llama paridad en el poder de compra. Paridad en el poder de compra lo que dice es que los precios de bienes iguales se deberían de equilibrar entre países por los diferenciales en las tasas de inflación. Entonces, la paridad de esta macroeconómica nos puede permitir transformar una tasa en dólares en una tasa equivalente en colones. Lo que estaríamos diciendo es, para poder llegar a una tasa en colones partiendo de una tasa en dólares, yo debería ajustar por los diferenciales de inflación que existen entre mi país y el país que estoy utilizando como base, que es Estados Unidos. Entonces, finalmente yo, al aplicar esta ecuacióncita, agarrar 1 más la tasa en dólares de la columna F y multiplicarlo por 1 más la tasa de inflación en Costa Rica, dividido entre 1 más la tasa de inflación de Estados Unidos, al producto de todo eso, yo le resto 1, y esta ecuación lo que me permite es transformar esta tasa en dólares en una tasa equivalente en colones. Entonces, ahora sí, yo lo que estoy diciendo es que estos son los rendimientos que podríamos esperar que generen empresas que estén en estas actividades industriales si están operando en Costa Rica, en colones. No sé si hasta ahí me voy a entender. ¿Sí me siguen? Sí, profe. Perfecto. Vean, gente, que esto podría ser, más bien esto podría ser la normalidad. Si uno está aquí trabajando en Costa Rica en cuestiones financieras, si uno quiere andar valorando proyectos de inversión, si uno quiere andar valorando empresas, quiere calcular esas cosas bonitas como el valor económico agregado que ven ustedes en otros cursos, nosotros siempre nos vamos a enfrentar a la necesidad de poder calcular nosotros lo que nosotros llamamos el costo promedio ponderado de capital, ¿verdad? Y algo central en esa estimación del costo promedio ponderado capital es lo que nosotros llamamos el CAE, el rendimiento exigido de los recursos propios. ¿Cómo yo calculo, ¿verdad? De una forma objetiva, ¿verdad? El rendimiento que yo le tengo que exigir a la plata que yo quiera meter en un negocio, ¿verdad? Y esto lo que nos está tratando de explicar es cómo se hace, ¿verdad? Y que todas las actividades empresariales pues son distintas, todas tienen distintos niveles de riesgo, ¿verdad? Entonces, esto, gente, que aquí puede parecer muy sencillo, porque realmente lo es, o sea, no tiene ninguna complejidad, ¿verdad? Pues evidentemente tiene toda una teoría detrás de esto, ¿verdad? Y como consultores, pues nosotros siempre vamos a tener, si nos levantan la mano, que poder justificar de dónde fue que yo dije que si estaba haciendo valorando un proyecto tecnológico que estaba en servicios de educación, de dónde fue que Manrique Hernández dijo que a los recursos propios
del tecnológico hoy 2021, ¿verdad? Había que exigirles un 17.19%, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a caer en este dilema, ¿verdad? Entonces, hoy estaba yo revisando un TFG de un alumno que le estoy dirigiendo, es un proyecto muy bonito que está haciendo, ¿verdad? Y estaba ya en esas dudas existenciales. Me enseña la evaluación financiera que hace de su proyecto y me dice, vea, Marique, pero tengo una gran duda, yo usé este costo de capital, pero realmente yo no sé ni dónde salió, ¿verdad? Yo me lo encontré en unos estudios parecidos, ¿verdad? Esta gente estaba utilizando un 20%, estaba justificando que ese 20% era una tasa de interés que se podía ganar en un banco, ¿verdad? Y ellos dicen que eso es el costo de capital. Bueno, definitivamente eso no es, ¿verdad? Si no nos saben demostrar de dónde sale o si nos dicen que es simplemente que a mí se me ocurrió que en un banco me podía ganar un 10% y que por tanto yo le voy a exigir a la plata que comprometa en un proyecto esa tasa que me podía ganar en el banco, ¿verdad? Y una persona que nos diga eso no tiene ni idea de lo que está hablando, ¿verdad? Entonces, se trata siempre de esto, ¿verdad? Tenemos que poder nosotros justificar cuánto le vamos a exigir al dinero. Y si es una empresa que se financia solo con recursos propios, o si es un proyecto de inversión que se va a financiar solo con recursos propios, todavía más delicado esto, porque estos estimados que estamos haciendo lo que nosotros llamamos el costo de capital. Y finalmente nuestro proceso de valoración empresarial va a depender de estos estimados. Entonces, siempre tenemos que buscar alguna forma un poquito más técnica de poder aterrizar estas cosas. No sé si hasta aquí me voy a entender, gente. ¿Sí me siguen? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Voy a volver a proyectar el enunciado. Y dice, bueno, ya le dimos respuesta a la primera, que era demostrar y estimar el costo de capital para los recursos propios en colones para poder evaluar empresas localizadas en Costa Rica, pero que pertenezcan y operen de forma separada en cada una de estas distintas industrias que recolectó en el cuadro anterior. Yo no sé si les comenté, recuerdo haber visto unos estudiantes como ustedes que ya estaban acercándose a su tesis de licenciado, ¿verdad? Y que hicieron su tesis precisamente sobre cómo estimar el costo de capital para Correos de Costa Rica. Vean qué interesante. Lograron conseguir que Correos de Costa Rica les permitieran, como consultores, licenciados, ¿verdad? Estimar el costo de capital para Correos de Costa Rica, ¿verdad? Yo no vi la tesis, yo no se la revisé, pero lo que ellos aplicaron es esto que yo les estoy enseñando acá, que eso sí se los enseñé en el curso a ellos, ¿verdad? Entonces, ellos lo que hicieron, ¿verdad? Fue ir a páginas como las Asguas de Amorán, ¿verdad? Ir a investigar en qué actividad, en qué clasificación industrial estaban las empresas con características similares a Correos de Costa Rica, escarbar probablemente más en esas estadísticas, es meterme en la industria de cabeza y ahora sí ver si hay 50 empresas, revisar estas 50 empresas para ver si todas son como Correos de Costa Rica o hay algunas que sean muy distantes para irlas sacando de ese, ir eliminando el ruido, empezar a estudiar los coeficientes beta de esas empresas que hacen cosas como Correos de Costa Rica y empezar, gente, a hacer todos estos ajustes hasta que usted finalmente aterriza aquí en Costa Rica y usted dice, mira, para los recursos propios, ¿verdad? Una empresa como Correos de Costa Rica, hoy 27 de abril de 2021, en colones, deberíamos exigirle tanto. Y ahora sí, luego vamos y buscamos otros datos ya internos de Correos de Costa Rica, si utiliza deudas, cuánto le están costando esas deudas, en qué proporciones utiliza las deudas y el patrimonio para financiar sus operaciones, si paga o no paga una tasa impositiva de renta, y terminamos de calibrar cuál es el costo de capital que como expertos, ¿verdad? Nosotros recomendamos que deberíamos exigir una empresa como Correos de Costa Rica. Y eso evidentemente tiene implicaciones potenciales muy importantes, ¿verdad? Entonces, esto, gente, que estamos viendo acá, esto puede ser la tesis de cualquiera de ustedes. Si con esto que les estoy enseñando acá, cada rato graduamos máster del TEC, ¿verdad? Y cada rato la gente se decanta por eso, por encontrarse una empresa aquí en Costa Rica y ayudarle a calcular técnicamente cuál debería ser su costo de capital, ¿verdad? Entonces, ideas de cómo se podría poner en práctica estas teorías, ¿verdad? Entonces, otro cliente tiene un emprendimiento que operará en la industria del entretenimiento y que piensa financiar con la combinación de deuda y patrimonio.
le comenta que la tasa de interés que podría obtener en nuestro mercado financiero en colones es de un 14.5%, que la tasa tributaria que le aplicaría sería del 30% y que según otras recomendaciones esperaría financiar el mismo con una proporción deuda a patrimonio del 57.8%. Con esa información y luego realizar ajustes sobre la beta para ese nivel de endeudamiento, obtuvo un beta apalancado de 1.69 y el nuevo KR resultante ya en colones y ajustado para nuestro país aumentó a un 18.90%. Ayúdenles estimando cuál debería ser la tasa de rendimiento exigida mínimo aceptable para evaluar el proyecto o valorar las empresas, o como comúnmente nosotros lo llamamos en ciencias económicas, el costo promedio ponderado de capital. Entonces voy a volver a proyectar el Excel y vamos a ir a ver cómo desarrollar este nuevo ejercicio, o este nuevo reto. Entonces, voy a proyectar acá y me dicen por favor si ya se ve el Excel en pantalla. ¿Verdad? Entonces, me dicen que es un cliente que está en el negocio del entretenimiento. ¿Verdad? Aquí, acá. Si ustedes recuerdan, nosotros aquí estábamos usando betas desapalancadas, betas cuando las empresas del todo no usan deuda. Pero lo que me están diciendo es que este cliente que usted asesora, ¿verdad?, sí piensa utilizar deuda, ¿verdad? Él piensa utilizar una razón deuda patrimonio de un 57.80%. Deuda con costo financiero sobre patrimonio de un 57.80% y que está sujeto al pago de una tasa tributaria del 30%. Entonces, vean que lo que hace el profesor acá es multiplicar ese beta desapalancado por 1 más la razón deuda patrimonio que planea utilizar la empresa, y a su vez eso lo multiplica por 1 menos T, donde T es la tasa de impuestos sobre la renta que la empresa planea o piensa que va a pagar, ¿verdad? Y con eso, gente, yo lo que estoy haciendo es reapalancando el beta o apalancando el coeficiente beta. Como yo tenía un beta sin deuda, lo que estoy calculando es cuál sería el coeficiente beta que yo debería utilizar para esta empresa si planea utilizar deuda a ese nivel de estructura, de esa estructura de capital. Y con eso lo que estoy calibrando es que en lugar de utilizar un coeficiente beta de 1.20, cuando la empresa de entretenimiento no usa deuda, ¿verdad?, sí va a utilizar deuda, ¿verdad?, el coeficiente beta que deberíamos esperar que presente esta compañía es de 1.69. No sé si hasta ahí me voy a entender. ¿Sí me siguen? Sí, profe. Profe. Perfecto. Entonces, ahora sí, volvemos a recrear todos los pasos que hicimos antes. Si ya yo quisiera calcular el CAE, vean que el CAE antes en Estados Unidos, para una empresa de entretenimiento que no usaba deuda era 6.91 en función de que tenía un coeficiente beta 1.20. Pero si yo vuelvo a hacer todos estos cálculos partiendo de la tasa libre de riesgo, partiendo del mismo premio por riesgo, pero ahora utilizando el coeficiente beta ya ajustado por deuda para esta empresa de entretenimiento, lo que me va a decir el modelo es que en lugar de exigirle un 6.91 si estuviera operando en Estados Unidos, debería exigirle un 9.34, ¿verdad? Y eso es realmente lo que dice la teoría de estructura óptima de capital que vemos en Administración Financiera 2, las famosas proposiciones de Modigliani y Miller 1 y 2, con y sin impuestos, ¿verdad?, que conforme aumente el endeudamiento, los proveedores de recursos propios de inmediato deberían empezar a exigir un mayor rendimiento, una mayor recompensa al detectar que usted le está metiendo riesgo financiero a la estructura. No es que la estructura se va a hacer más riesgosa, se va a hacer más volátil, ¿verdad? Entonces, de inmediato, el proveedor de recursos propios tiene que exigir más. Y acaso lo que observaríamos, ¿verdad? Si la razón deuda patrimonio, en lugar de ser un 57.80, es un 85%, el beta apalancado va a ser mayor y el rendimiento que van a exigir los inversores igual va a ser superior. Y si esta razón deuda patrimonio se nos hace más pequeña, el beta apalancado se nos va a hacer más pequeño y el rendimiento que deberíamos esperar que generen estos negocios y que por lo tanto nosotros deberíamos exigir también se nos va a hacer más pequeño, ¿verdad? Aquí es muy fácil de demostrar las famosas proposiciones esas de Modigliani y Miller, ¿verdad?, ya con este Excel.
Una vez que tenemos el CAE, pues de nuevo, ¿verdad? Recuerden que aquí yo tenía el spread que no ha cambiado, es un 6.24, entonces este 9.34, que le exigiríamos a una empresa de entretenimiento que operara en Estados Unidos y que estuviera utilizando esta relación deuda-patrimonio, deberíamos sumarle el spread para calcular cuál debería ser el CAE que deberíamos exigir a una empresa como esta si en lugar de estar operando en Estados Unidos estuviera operando aquí en Costa Rica. No, no sé si hasta ahí me voy a entender, gente. ¿Sí me sigue? Y una vez que tenemos este CAE en dólares, si nuestra empresa que estamos aquí por valorar tiene estados financieros y tiene flujos de caja en colones, podemos transformar esa tasa en dólares, eso es el rendimiento a exigir en dólares, en un rendimiento a exigir en colones, simplemente ajustando por los diferenciales de inflación entre nuestro país y el país Estados Unidos. Entonces aquí podríamos finalmente aterrizar que el rendimiento que le deberíamos exigir ya no es un 16.40%, sino que debería ser un rendimiento en colones de un 18.90%. Hasta ahí me voy a entender, gente, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, Perfecto. profe. Perfecto. Ahora, Sí, acá porque como ya desde entrada me están diciendo que la empresa va a usar deuda, ya yo no podría decir que voy a valorar la empresa descontándola con el CAE. Evidentemente, esto es un dato relevante, esto es una parte integral de lo que nosotros llamamos el costo promedio ponderado capital, pero yo sé que la empresa no solo no se está financiando, o no solo se piensa financiar con recursos propios, se piensa también financiar con una combinación con deuda, ¿verdad? Entonces, tal y como lo hemos practicado en una clase anterior, partiendo de esta relación deuda-patrimonio, yo podría fácilmente explicar cómo es que esta empresa piensa financiar sus operaciones. O sea, una relación deuda-patrimonio de un 0.57 o de un 57.80% simplemente significa que por cada colón de patrimonio, usted piensa utilizar 0.578 colones de pasivo para financiar un colón con 57.8 de activo. Entonces, si yo logro entender eso, yo fácilmente podría calcular eso que llaman D entre E más P, simplemente cuánto representa el pasivo que yo pienso utilizar de todos los fondos que pienso utilizar, ¿verdad? Y cuánto representa el patrimonio del total de fuentes de financiamiento que yo pienso utilizar. Entonces, básicamente, esa razón deuda-patrimonio de un 57.8 puede ser interpretada como que esta empresa piensa financiar sus operaciones en un 36.63% con deuda y un 63.37% con patrimonio. Evidentemente, la suma de las dos debería ser el 100%. ¿Me van a entender, gente? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Perfecto. sí, profe. También se nos decía, ¿verdad? En el enunciado que el agente ya había hecho la tarea, ya había investigado cuál es la tasa de interés que le cobraría el banquero que le preste esta plata que ocupa financiar aquí en colones. Ya nos habían dicho que era un 14.5% y que la tasa tributaria que le aplicaba era de un 30%. Entonces, con eso ya uno puede calcular esa cuestión que nosotros llamamos los de finanzas el CAE por 1 menos T, el famoso costo componente de la deuda después de impuestos. Y aquí ya podríamos calcular que ese costo componente de la deuda, es decir, los recursos que vamos a utilizar vía deuda, ya después del ahorro en impuestos que nos van a generar por el escudo fiscal que genera la carga financiera, nos van a costar un 10.15%. Y finalmente, ahora sí, podríamos aplicar la famosa fórmula del costo promedio ponderado de capital, que no es otra cosa que ponderar los costos de las diferentes fuentes de financiamiento de acuerdo al peso o participación que tiene cada una de esas fuentes dentro de la estructura financiera del negocio. O sea, ya conocemos que la deuda, o hemos estimado que la deuda nos va a costar un 10.15% en colones. Y vamos a utilizar esa deuda en una proporción de un 36.63%. Y ya hemos estimado que sobre los recursos propios, los inversores de esta empresa deberían exigir una recompensa de un 18.9%. Y si los recursos propios van a representar el 63.37% de toda la plata con la que se va a financiar esta compañía, lo que estaría diciendo esta ecuación
es que el dinero que está utilizando esta empresa o que piensa utilizar esta empresa en marcha para financiar sus operaciones, en promedio, ¿verdad?, le está costando un 15.69%. Y por tanto, esa sería la tasa de descuento que usted debería utilizar para financiar esa empresa de entretenimiento que opera aquí en Costa Rica y que planea financiarse en esa razón deuda patrimonio de un 57.8%. No sé si me voy a entender. ¿Sí me sigue? Perfecto. Muy bien. Voy a volver a proyectar el enunciado. Se ve ya el enunciado, ¿verdad? En pantalla. Voy a leer el inciso C. Para calcular el valor. Ok, perfecto, gracias. Para calcular el valor de otra empresa, conoce que la misma se dedica a la prestación de servicios de educación. Puede acceder a créditos a una tasa preferencial de interés en nuestro mercado financiero en colones de un 10.50%. Le aplica una tasa tributaria del 30% y por política financiera de la empresa, cualquier proyecto que emprendan se financia con una proporción deuda-patrimonio del 45%. Con esta información y luego de realizar ajustes sobre el beta, obtuvo un beta apalancado de 1.78 y el nuevo CAD resultante ya en colones y ajustado para nuestro país aumentó al 19.40%. De nuevo, ayudémosles a esta gente, ¿verdad?, a ver cómo calcularíamos la tasa de rendimiento exigida mínimo aceptable o lo que nosotros comúnmente llamamos el costo promedio ponderado capital que deberíamos utilizar para valorar esta compañía. Recuerdo un estudiante nuestro que de hecho casi que estoy seguro que fue profesor de ustedes o va a ser profesor de ustedes, ¿verdad?, que el chaval tiene mucho tiempo de trabajar en el tecnológico, ¿verdad? Y un día viendo esto vio como una posibilidad interesante para hacer su tesis, creo que finalmente hizo otra cosa, ¿verdad?, estimar cuál debería ser el costo de capital que debería utilizar la Fundatec para evaluar los proyectos de inversión en los que se mete. Vean qué interesante esto, gente, ¿verdad? Él conocía cómo era que se calculaba la tasa de descuento. Ni me dijo cuánto era, tampoco me dijo cómo se calculaba, ¿verdad? Pero cuando él vio esto, él dijo, no, aquí está la magia, ¿no? Porque probablemente si no existe un fundamento técnico para estimar ese rendimiento, pues fácilmente podríamos demostrar que se podría mejorar. Desconozco realmente cómo se hace, ¿verdad? Pero este tipo de cosas, aunque pueden parecer muy elementales, no lo son, ¿verdad? Lleguen ustedes a las empresas donde ustedes trabajan y tienen la posibilidad de preguntarle a la gente que toma decisiones financieras cómo es que ellos estiman el costo de capital. Primero hay que preguntarles si realmente lo calculan, ¿verdad? Y hay que preguntar con atención porque nosotros somos muy dados a no darnos por menos y decirle a todo el mundo que sí, que claro, que yo estudié finanzas y que claro que yo sé qué es eso y yo lo calculo, ¿verdad? Pero si a usted le dicen que sí realmente lo calcula, ¿verdad? También la otra parte sería preguntarle y usted me podría explicar cómo es que usted hace ese cálculo, porque ahí es donde podríamos encontrarnos sorpresas interesantes, ¿verdad? Y dependiendo de lo que le contesten a uno, ¿verdad? Y la forma en la que el analista está interpretando qué es el costo promedio ponderado capital y qué nos está diciendo, cómo él supuestamente lo calcula, evidentemente esto podría ser un proyecto de investigación y podría convertirse en una tesis, ¿verdad? Entonces voy a volver a proyectar el Excel. Recuerden, es una empresa que brinda servicios de educación, ¿verdad? Entonces estamos ya hablando de esta que está acá, ¿verdad? Donde pues originalmente nosotros partíamos de un coeficiente beta desapalancado de 1.36. Ahora lo que me están diciendo es que esta empresa planea utilizar una razón de deuda patrimonio del 45% y que está sujeta al pago de una tasa tributaria del 30%. Con esto yo podría calcular cuál es, por tanto, el coeficiente beta que a ese nivel de endeudamiento nosotros esperaríamos que tenga una empresa como esta, que quiere utilizar deuda. Entonces aquí lo que nos diría este beta apalancado es que, a diferencia de una empresa de servicios de educación sin deuda, que esperaríamos que tenga un coeficiente beta 1.36, una empresa de servicios de educación con esta estructura de capital deberíamos esperar que presente un coeficiente beta de 1.78. Si utilizo la misma tasa libre de riesgo, el mismo premio por riesgo, pero calibro con este coeficiente beta, ¿verdad?, deberíamos esperar que genere a largo plazo un rendimiento de un 9.83.
a diferencia del 769 que habíamos hecho el pronóstico anteriormente, ¿verdad? Y si yo ajusto eso por riesgo país, estaríamos diciendo que a una empresa como esta, si operara en Costa Rica en dólares y utilizando ese nivel de endeudamiento, deberíamos exigirle un rendimiento sobre los recursos propios de poco más de un 16%, cuando antes habíamos estimado que para una empresa como esa en Costa Rica, sin deuda, deberíamos exigirle un rendimiento de un 13.93%. Finalmente, con las estimaciones o las predicciones de la inflación en Costa Rica, la inflación esperada en Costa Rica y la inflación esperada en Estados Unidos, yo podría transformar ese rendimiento en dólares en un rendimiento equivalente en colones y aterrizar en que realmente el rendimiento en colones que yo le debería exigir a esta empresa, si utiliza deuda, debería ser de un 19.40% en colones al día de hoy. Me voy a entender hasta acá, gente, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Luego, pues el paso final, ¿verdad? Como ya estamos hablando que la empresa de servicios de educación no se va a financiar solo con recursos propios, sino que se va a financiar con deuda, ¿verdad? Con razón de deuda patrimonio del 45%, pues de nuevo, volvemos a calcular cómo sería la distribución de fuentes de capitalización que utilizaría la empresa para calcular cuánto es D entre E más P y cuánto es P entre E más P. Tenemos un estimado cuál sería el costo de las deudas en colones, cuál sería la tasa tributaria que pagaría la empresa. Podemos calcular cuál sería el costo componente de esas deudas después de impuestos y finalmente podríamos calcular cuál sería el costo promedio ponderado de capital que deberíamos exigirle a una organización como esta que esté en ese negocio, que esté operando en Costa Rica y que nos presente estados financieros y flujos de caja en colones, ¿verdad? En este caso, la tasa de descuento a utilizar sería de un 15.66%. ¿Me voy a entender, gente? ¿Sí? ¿Me sigue? Sí, profe, Sí, todo señor. bien. Sí, profe. Ese era el ejercicio. Voy a proyectarles aquí una cuestión. Vamos a ver acá. Ya se los proyecto. Entonces... Uy, un momentito. Ya les proyecto pantalla. ¿Se ve el navegador del profesor? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, lo único que hice fue meterme a Google y poner Damorán, el apellido del señor, ¿verdad? Para que de inmediato me despliegue la página de él. Entonces voy a ingresar a la página. Entonces, si ya si ya se ve que está cargando, ¿verdad? Me voy a meter aquí donde habla de datos. Perdón, me voy a regresar un momentito para enseñarles una cosa. ¿Verdad? Cuando uno ingresa a la página de este señor, ¿verdad? Él aquí hace algunas estimaciones, ¿verdad? Y por acá, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí él está calculando, ¿verdad? Ahora, el 1 de abril del 2021, ¿verdad? ¿Cuál es el premio por riesgo ya ajustado por el efecto COVID que él sugiere que podríamos como analistas nosotros utilizar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo les decía antes. De aquí fue donde el profesor sacó hace un rato, ¿verdad? En un mes anterior, cuál era el premio por riesgo que Asgard Morán decía que podíamos utilizar. Evidentemente, si usted quiere entender cómo es que Asgard Morán hace todos esos cálculos, ahí están sus libros, ahí están sus clases, uno puede ingresar, incluso él nos va a demostrar ahí con algunos de esos archivos de Excel, algunos de esos modelos, cómo él hace estas estimaciones.
Pero si no, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, aquí está el estimado, esto es lo que nosotros llamamos el RM menos el RF. Entonces, de ahí fue donde el profesor originalmente sacó en el enunciado, ¿verdad? En un mes anterior o un par de meses atrás, cuál decía yo que era que podíamos utilizar como premio por riesgo. Después, aquí en la parte de datos, ahora sí, ya yo podría ir a buscar datos interesantes para aplicar finanzas, ¿verdad? Y acá tenemos los datos más recientes. Como bien nos lo aclara acá, actualizados al 8 de enero del 2021. Entonces, él nos regala datos a los que nos gustan las finanzas de todo tipo, porque él sabe que hay mucha gente que le gustan las finanzas. Pero, por ejemplo, vean qué interesante acá, ¿verdad? Él tiene un módulo, ¿verdad? Aquí en la parte de datos, que él llama riesgo y tasas de descuento, ¿verdad? Si uno marcara aterriza una vez acá en datos, en parámetros que él utiliza para que los analistas calculemos eso que llamamos tasas de descuento, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, gente, es donde uno puede encontrar el concepto de los betas apalancados y desapalancados por industria. Entonces, vean qué interesante, ¿verdad? Nos regala los betas provenientes de las empresas de capital abierto de Estados Unidos, de Europa, de Japón, de todos los mercados emergentes, solo de China, solo de la India, y esta que llama global es con esas mismas estadísticas de todas esas economías, construye promedios de promedios, ¿verdad? Para empresas que operen en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y aquí nos dice que estos son betas, ¿verdad? Apalancadas y desapalancadas para utilizar en esto que él llama el juego puro, ¿verdad? El juego puro es realmente la versión más utilizada del KAPM, ¿verdad? Del famoso modelo de asignación de precios de activos de capital. El juego puro es ese juego que hacemos los analistas de partir de la identificación de coeficientes betas de compañías comparables, ¿no? Para partir de ciertos ajustes tratar de calibrar yo cuál sería el beta que yo debería esperar que tenga mi negocio y a partir de eso poder estimar cuál sería la tasa de descuento que yo le debería exigir, ¿verdad? Esto es una metodología, ¿verdad? Muy, muy, muy famosa que se viene aplicando desde hace décadas, ¿verdad? Entonces, si uno quiere realmente defender esto, si usted sabe ubicar la literatura, eso es muy fácil, ¿verdad? Hay un journal ahí famosísimo de finanzas que es el top 1 del mundo, ¿verdad? Y unos profesores hace un montón de décadas publicaron un paper, ¿verdad? Que habla precisamente de la aplicación del juego puro y demostraron mediante un estudio científico que hicieron y la aplicación en campo de esa teoría, ¿verdad? Que era posible estimar tasas de descuento a partir del estudio de compañías comparables. Y el resto es historia, ¿verdad? Y la gente, eso es lo que precisamente lo que estamos buscando, todos los que nos gustan las finanzas, de que alguien nos diga, por el amor a Jesucristo, cómo es que se hacen las cosas y que nos digan con un estudio científico, ¿verdad? Ojalá publicado en la mejor revista del mundo del tema, ¿verdad? Que efectivamente existe evidencia que lo respalda, que así se puede hacer. Entonces, es muy bonito esto. Entonces, uno, por ejemplo, aquí en acá, y se mete aquí en las estadísticas de Estados Unidos, ¿verdad? Las voy a descargar y ya se las voy a proyectar. Vamos a ver. Ahí se está descargando, ese es el proyecto. Y me dicen, por favor, si se ve un Excel ahí en pantalla. Listo, profe, sí se ve. Excelente. Entonces, vean, esos datos que yo estaba utilizando, no es que yo me los inventé, ¿verdad? Yo simplemente ingresé a la página Aswad de Morán, fui y busqué los coeficientes betas más recientes provenientes de Estados Unidos, ¿verdad? Aquí él nos regala una lista de todas las industrias, ¿verdad? Tenemos una lista de poco más de 100, ¿verdad? Donde él agarra a todas las empresas de Estados Unidos que cotizan en bolsa, les calcula a todas el coeficiente beta, ¿verdad? Haciendo esas regresiones que ya nosotros sabemos cómo se hacen, ¿verdad? Y una vez que se las ha calculado a esas empresas,
las agrupa por industrias y luego saca promedios. Entonces, este beta que está acá es el beta promedio apalancado, porque ahí simplemente le está agarrando todas las empresas y él no se está fijando si tienen o no deuda, simplemente le agarra sus coeficientes betas y los calcula, ¿verdad? Y luego los promedia. Pero luego él va y hace el mismo ejercicio también para cada una de esas empresas. Él va y busca cuál es la razón deuda a patrimonio de cada una de esas empresas que él agrupó en esta categoría industrial que llama publicidad y saca un promedio. O sea, lo que nos está diciendo es cuál es la razón deuda patrimonio promedio de esa industria de publicidad que tiene un coeficiente beta apalancado de 1,08. Y también va y busca cuál es la tasa impositiva efectiva promedio de todas estas empresas que él agrupó acá. Y luego lo que hace es que calcula un beta desapalancado. O sea, él dice, ok, si a ese 1,08 yo lo divido entre 1 más esa razón deuda patrimonio y lo multiplico por 1 menos T, yo podría calcular cuál es el beta desapalancado que esperaríamos que tengan estos negocios. De ahí fue donde partió nuestro ejercicio, ¿verdad? El profesor fue y buscó los betas desapalancados, ¿verdad?, de algunas industrias norteamericanas, porque lo que quería era entender cuál era el beta sin el ruido sin el ruido que genera la estructura financiera, cuál es el beta puro, ¿verdad?, que tiene una empresa. Ahora, lo que yo les estaba tratando de explicar es, claro, él agrupa aquí y hace como una lista como de 100 industrias. Y si uno se fija acá, Asgard de Morán está utilizando 7,582 empresas de capital abierto que se encontró en Estados Unidos. Y si quita las empresas financieras, ¿verdad? Si las vemos como algo separado, estamos hablando de que tenemos una lista de más de 6,000 empresas, 6,253 empresas. Pero evidentemente dentro de estas industrias pueden existir subsectores, ¿verdad? Entonces, claro, usted puede ver que hay una industria que se llama bebidas alcohólicas, pero yo no sé mucho de licores, pero de bebidas alcohólicas puede ser muchas cosas. Pueden ser destilados, pueden ser cervezas, pueden ser vinos. Entonces, evidentemente, si usted está valorando una empresa de vinos aquí en Costa Rica, o si usted está valorando una empresa que produce destilados, ¿verdad?, pues salvo que uno no le guste, le dé mucha pereza investigar, y yo veo que hay 23, yo podría meterme a esa industria y revisar quiénes son esas 23 empresas que están en la industria de alcohólicos, para ver si hay dentro de esa industria hay empresas que específicamente se dediquen al negocio en el que yo estoy. No sé si me voy a entender, gente. ¿Sí me siguen? Sí, sigamos con la discusión. Si yo estoy en el negocio, ¿verdad?, en otro negocio en particular, ¿verdad?, qué sé yo, ¿verdad?, aquí en generar servicios, por ejemplo, para los hospitales, para la industria de la salud, ¿verdad? Y yo estoy en una actividad muy particular, de repente podría valer la pena meterse uno de lleno en eso, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo siempre cuento la historia, ¿verdad? Yo conozco más o menos, ¿verdad?, cómo es que en acueductos y alcantarillados calculan el costo de capital. Y aquí tengo que decir que hace ratillo no converso con mis alumnos, ¿verdad? Pero yo tengo unos amigos que fueron alumnos míos hace algunos años, ¿verdad? Y que en algún momento vimos esto, una maestría, y ellos están ahí en el día a día, ¿verdad? En el terreno, ¿verdad?, calculando estas cosas. Entonces, por ejemplo, yo en algún momento vi, ¿verdad?, que acueductos y alcantarillados, por ejemplo, cuando él quiere calcular el costo de capital para sus operaciones aquí en Costa Rica, ingresa a la página Asgard de Morán. Se van de una vez a esto, ¿verdad?, al sector público de agua, ¿verdad?, y se van de una vez a fijarse cuál es el coeficiente beta desapalancado, ¿verdad?, de empresas que se dediquen a la prestación de servicios públicos de agua, ¿verdad? Entonces, si ustedes me están entendiendo el mensaje, ¿qué hacen, mis estimados? En acueductos alcantarillados, van y buscan al día del ejercicio cuál es la tasa libre de riesgo en Estados Unidos. Van y buscan al día del ejercicio cuál es o ellos lo calculan, cuál es el pronóstico del premio por riesgo para ese mercado maduro, ¿verdad?
Si conocen la razón, deuda, patrimonio de acueductos y alcantarillados, y si acueductos y alcantarillados paga una tasa impositiva, calibran este coeficiente beta para calcular cuál debería ser el coeficiente beta reapalancado que deberíamos esperar para acueductos y alcantarillados. Con ese coeficiente beta reapalancado, el RF y el premio estiman el CAE para allá. Luego se las ingenian para ver cómo ajustan por riesgo país, por ejemplo, con los diferenciales del spread test entre los rendimientos nuestros y los de ellos. Calculan cuál debería ser el CAE en dólares aquí en Costa Rica para una empresa como Acueductos y Alcantarillados. Y finalmente, como es de esperar que los estados financieros de ellos probablemente están en colones, transforman ese rendimiento en colones en un rendimiento ese rendimiento en dólares en un rendimiento en colones. Luego simplemente los balances de situación, los estados de pérdidas y ganancias de Acueductos y Alcantarillados, ¿verdad? Terminan derivando cuánto le cuestan en promedio sus deudas, el famoso KD, terminan calculando las proporciones, ¿verdad? Y terminan estimando cuál debería ser el CPPC, ¿verdad? Que se tiene que utilizar para evaluar las operaciones de acueductos y alcantarillados. Y el CPPC, por lo menos en empresas como estas que son reguladas, ¿verdad? Es un componente importante de la tarifa. Tal y como ustedes lo ven en Administración Financiera 3, hay una cuestión que nosotros llamamos el cargo por capital, y yo necesito saber cuánto le cuesta el dinero a acueductos y alcantarillados para luego también ir a ver cuánta inversión ha desplegado acueductos y alcantarillados en el país para hacernos llegar a todos en nuestras casas y nuestras empresas el servicio del agua. Y claro, ¿qué dice acueductos y alcantarillados? Gente que me regula. Si la plata me cuesta un 10% y yo he desplegado una inversión que le puedo mostrar que ha sido de tanto, ¿verdad? Yo necesito en la tarifa meter un componente muy importante que es toda la inversión que yo hice y el rendimiento costo que le tengo que exigir o que me tengo que ganar sobre esa inversión. Entonces, en empresas como estas, el CPPC, bueno, como en todas, es un elemento muy importante, pero en este tipo de empresas todavía se hace más evidente. Ahora, ¿qué les diría yo a ustedes, gente? Si yo hiciera eso, yo me metería a investigar quiénes son estas 17 empresas. Digo yo, ¿verdad? Más cuando uno ve que son 17, nada más, ¿verdad? Entonces, si usted ve que son 17, ¿verdad? De repente, creo yo, podría ser importante revisar estas 17, ¿verdad? Y acá, que era la otra cosa que yo les quería explicar, ¿verdad? Cuando Asguas Damorán nos regala esto, vean que aquí tiene un link que habla de las compañías en cada industria. Usted le da a desplegar esto acá, es un archivo un poco más pesado, creo que son más de 11 megas, ¿verdad? Se espera usted un ratito y va a descargar el archivo donde vienen estas 7,582 compañías que Asguas Damorán utilizó para luego sacar estos promedios. Y evidentemente él va a tener clasificadas las 17 empresas que él metió en la industria de servicios públicos de agua. Entonces, ya conociendo uno quiénes son las 17, usted se va a los mismos portales, esos que todo el mundo usa, Yahoo Finance o cualquier portalillo de esos, ¿verdad? Y usted con el nombre de las empresas o el mnemotécnico, ¿verdad? Usted puede investigar quiénes son esas empresas. Y ahí es donde usted, analista, de inmediato se daría cuenta que no puede usar las 17 que están ahí. Hay empresas que, por ejemplo, se dedican a la prestación de servicios de agua para plantas nucleares. ¿Verdad? ¿Eso qué tiene que ver con lo que hace acueductos y alcantarillados? Nada. ¿Verdad? Lo que pasa es que si uno se va por arriba y no escarba lo suficiente, ¿verdad? Uno podría empezar a meter indicadores ahí que de repente lo que hacen es ensuciar de alguna forma las estimaciones que nosotros hacemos. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Dependiendo de la importancia que esto puede llegar a tener y dependiendo del impacto que esto puede llegar a tener, ¿verdad? De repente yo creo que a veces paga, ¿verdad? El meterse a investigar estas empresas. Ahora que todo el mundo habla de los trenes eléctricos en Costa Rica y todo, ¿verdad? ¿Cómo se calcula el rendimiento que se le tiene que exigir a toda esa inversión? ¿Cómo se calcula eso que la gente llama el costo promedio ponderado de capital? Eso podría ser la tesis de cualquiera, ¿verdad? De nosotros, ¿verdad? Hacer esa imagen, qué bonito hacer un contacto y poder ofrecerle a la gente que está en ese mundo, ¿verdad? Una estimación,
por licenciados del Tecnológico de Costa Rica, de cómo se le podría llegar a eso, ¿verdad? Entonces, de aquí podríamos sacar muchos ejercicios bien interesantes. Y de nuevo, ¿verdad? Depende de la significancia que esto tenga. Si usted está haciendo una tesis o está haciendo una consultoría y el costo de capital es algo dentro de 150 cosas que se tienen que hacer, pues de repente quizás uno puede hacer un estimado como este, grueso, y decir, voy a usar esas 17, eso va a ser mejor que no usar nada, ¿verdad? Pero si su tesis es calcular el costo de capital a utilizar para evaluar los proyectos de inversión de trenes en Costa Rica, ¿verdad? O calcular el costo de capital a utilizar en las evaluaciones financieras de correos de Costa Rica, ahí sí que hay que demostrar de qué está hecho uno, ¿verdad? Y que uno no le anda con perezas a las cosas y que uno va como lo harían los expertos, ¿verdad? Ir hasta el final, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno tenía que ver que, si sirve o no sirve hacerlo de una forma tan gruesa o si de repente vale la pena, ¿verdad? Entrarle un poquito más de lleno a esto. Entonces les quería mostrar esto, gente. Estos son datos realmente muy interesantes. Aquí mismo en la página de Estado de Morán, que se las voy a proyectar, y me dicen por favor si se ve. ¿Otra vez? ¿Ya se está viendo? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Vean qué bonito esto. ¿Se acuerdan que en unas clases anteriores estuvimos hablando del concepto del beta total? ¿Verdad? De hecho, estuvimos haciendo unos ejercicios de cómo se calculaba el beta total a partir del beta común y corriente. Y decíamos, esos son los betas que dicen los expertos que deberíamos utilizar cuando hacemos valoraciones de empresas o proyectos donde los dueños no están bien diversificados y por lo tanto están expuestos a todas las fuentes de riesgo externas e internas. Si lo sabemos nosotros, si lo sabe este profesorcito, ¿verdad? Evidentemente lo sabe este señor que es el que nos enseña a todos, ¿verdad? Entonces, aquí nos está explicando don Algo Zamorán que él nos regala también no solo las betas desapalancadas y apalancadas por promedio, por industria, sino también él nos regala las betas totales por sector industrial para los mismos países, ¿verdad? Y por acá nos explica que estas betas nos podrían ofrecer mejores estimados de los costos a exigir los recursos propios para los dueños de negocios que no estén bien diversificados. Entonces sería hacer exactamente lo mismo que podemos hacer, o como lo planteó el profesor en este ejercicio, ¿verdad? Pero ahora diciendo, ok, sí, pero la empresa de entretenimiento que yo estoy valorando aquí en Costa Rica, o la empresa que se dedica a la prestación de servicios de educación que yo estoy valorando aquí en Costa Rica, mira, yo conozco muy bien a los dueños de ese negocio y ahí toda la platita que esa gente tiene, la tiene metida en ese negocio. Olvidémonos del cuento que están bien diversificados, están totalmente concentrados, ¿verdad? Si algo pasa a lo interno de ese negocio o esa industria, eso los va a afectar. Entonces ahí es cuando uno como analista diría, ok, entonces, perfecto, no voy a partir del uso de betas de estas, que asumen que los inversores están muy bien diversificados, sino todo lo contrario, voy a partir del uso de estas betas que ya están ajustadas por la no diversificación de los negocios, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Aquí podríamos encontrarnos que este tipo hace estimaciones ya de la fórmula completa, de todo el costo de capital a utilizar por sectores industriales, ¿verdad? Nos regala estadísticas de cuáles son las tasas impositivas por industria provenientes de estos diferentes países, ¿verdad? Y así podríamos encontrar muchos indicadores, ¿verdad? Por aquí, por ejemplo, ¿verdad? Me parece, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si por aquí está, ¿verdad? Donde él nos regala incluso, ¿verdad? Los premios de riesgo a utilizar en otros mercados, ¿verdad? Es decir, él nos dice, por ejemplo, cuál sería el premio por riesgo que usted le tiene que adicionar a Costa Rica, o cuál sería el premio por riesgo que usted le tiene que adicionar a Panamá, ¿verdad? Entonces, y en esa lista que él tiene ahí está Costa Rica, ¿verdad? Entonces, como les digo, tampoco es que tiene uno que desgastarse muchísimo. Sí hay que saber dónde ubicar estas cosas. Y quizá lo más curioso de esto es que si usted se viene acá, él no tiene solo estos datos recientes, sino que él tiene estos datos y nos los viene regalando a los que nos gustan las finanzas desde hace ya bastante tiempo. Bueno, entonces, vean que todas estas cosas que estamos viendo acá, ¿verdad? Esas famosas betas apalancadas y desapalancadas,
este señor nos la está regalando desde 1999. ¿Verdad? Todos los años nos la regala. ¿Verdad? Entonces, esto también se prestaría para que si yo quisiera hacer un ejercicio hacia atrás y poder descubrir cuál fue el costo promedio ponderado de capital que se tuvo que haber utilizado en evaluaciones financieras o en procesos de evaluación empresarial, hacia atrás yo pueda reconstruir todo esto, ¿verdad? Y defender de mejor forma cuál sería el costo de capital que yo voy a utilizar de hoy hacia el futuro. No sé si me voy a entender. ¿Sí me siguen? Profe, una pregunta. ¿Hay como alguna forma en que uno pueda decir que una empresa, digamos, como una guía con la que uno pueda decir que una empresa verdaderamente tiene riesgo por no diversificación? Porque, por ejemplo, puede haber una empresa que solo tenga un producto, uno la considera como riesgosa por no diversificarse, pero si tiene operaciones en varios países, ya no sería tan riesgosa. Es que el tema de si usted está bien diversificado o no, no se refiere a que la empresa tenga un producto, se refiere a que si usted está concentrado en un negocio, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Si Manrique Hernández, él tiene una empresa de publicidad, pero tiene una empresa de seguros, y tiene una empresa constructora, y tiene una panadería, y tiene otro poco de cosas, ¿verdad? Lo que estaríamos diciendo es, yo de repente no estoy del todo expuesto al negocio de la publicidad porque tengo inversiones o mi patrimonio lo tengo distribuido en otro montón de negocios diferentes. De forma tal que si algo le sucede al negocio de la publicidad, quizá yo no me voy a ver tan afectado, ¿verdad? Entonces, más allá de un producto, aquí estamos hablando del inversor marginal, y el inversor marginal es quien toma las decisiones en esta empresa, que generalmente tiene la última palabra, y es donde usted tiene que decir, ok, ya Manrique me demostró con el interrogatorio que le hice de que él toda su platita la tiene metida en ese negocio. Y no solo la plata de él, la plata de toda su familia. Entonces, si todo lo agarramos y nos metimos en una franquicia, en la Musmani, ¿verdad? Y estamos completamente expuestos a esa actividad sectorial. Si algo pasa en el negocio, ¿verdad? Desde que se desarrolla la Musmani, pues evidentemente eso a mí me va a afectar, me puede afectar mucho. Entonces ahí es cuando uno tendría que sopesar el tema de si usamos betas comunes y corrientes o usamos más bien betas totales que contemplan el ajuste por la no diversificación del negocio. Y, profe, en el caso, por ejemplo, de que la empresa tenga varios inversionistas, ¿se debe evaluar por separado la situación de cada inversionista? No, y al final, de nuevo, vamos a lo mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con estas grandes empresas que nosotros estamos valorando, ¿verdad? Le pongo este ejemplo, ¿verdad? Usted llega a llegar a una empresa como Walt Disney, ¿verdad? Y usted, en el mismo Yahoo Finance, usted puede ir a investigar quiénes son los dueños de las acciones de Walt Disney, ¿verdad? Entonces, si eso no ha cambiado, usted se podría rápidamente descubrir, con la misma información que es pública, que el 70 o el 80% de las acciones de Walt Disney pertenecen a grandes inversores institucionales. Y ahí a usted le va a aparecer la lista. Ahí mismo en Yahoo Finance usted puede ingresar, ok, ahora yo quiero saber quiénes son estos inversores institucionales. Y claro, usted llega y descubre que esos inversores institucionales en muchos casos son megafondos de inversión accionarios que tienen un montón de dinero invertido en acciones comunes de Walt Disney, ¿no? Y son un montón de millones de dólares, pero lo que pasa es que ese montón de millones de dólares los hace partícipes del 1%, el 0.5% del capital total de Walt Disney, y así está distribuido entre otro montón de inversores institucionales. Cuando usted se mete a ver en qué invierten esas empresas, usted descubre que ese montón de millones de dólares que tienen invertidos en Walt Disney, que representa menos del 1% del patrimonio, también es una parte insignificante de todas las inversiones que tienen, porque así como tienen ese montón de plata en Walt Disney, tienen otro montón de plata invertido en otro montón de compañías que están en otro montón de sectores industriales diferentes. Conclusión. Efectivamente, cuando usted analiza la composición de cómo es del capital, usted descubre que los verdaderos dueños de Walt Disney son inversores muy bien diversificados, ¿verdad? Tienen plata metida en otro montón de negocios, en cientos o en miles de negocios distintos, ¿verdad? Entonces ahí es cuando usted ve que los analistas finalmente se sienten tranquilos de estar utilizando betas de estas comunes y corrientes. Que quizás si nosotros nos diéramos cuenta que es al revés, que el 80% de las acciones de la corporación le pertenecen a los hijos o a los nietos originales de Walt Disney, ¿verdad? Y si nosotros descubrimos que esta gente realmente lo que tiene
siguió con ese negocio y de toda su fortuna está invertido en eso, ahí es donde uno podría pensar, mira, en este caso más bien este negocio, al ser propiedad de gente que no está bien diversificado, sí podríamos pensar en la posibilidad de utilizar betas totales. No sé si me voy a entender. Sí, profe, gracias. Con mucho gusto. Entonces, igual, ¿verdad? Puede ser que la compañía tenga muchos dueños, ¿verdad? Pero podría ser que al final, cuando nosotros hacemos un retrato rápido, descubrimos que sí, tiene muchos dueños, pero todos tienen casi todo su patrimonio metido en eso. Que es lo que normalmente sucede en el entorno de las pequeñas empresas, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes de sobra ya saben, ¿verdad? Si uno agarra el plantel de empresas de Costa Rica, ¿verdad? Y usted estudia las empresas de Costa Rica, va a encontrar lo mismo que va a encontrar en la mayoría de los parques empresariales en cualquier parte del mundo, ¿verdad? El 97% de las empresas que conforman nuestro país son pymes o mipymes, ¿verdad? Entonces, es muy probable que si el 97% de nuestras empresas son pymes y mipymes, ¿verdad? Y estoy generalizando sin saber, habría que investigar cada caso particular. Es muy probable que los dueños de ese tipo de empresas tiendan a estar concentrados en sus respectivos negocios. Y si están concentrados, ahí es donde usted diría, no, aquí no hay nada que hacerle, ¿verdad? Aquí la misma literatura y los mismos consejos de los expertos nos dirían que yo debería castigar estas evaluaciones que yo haga a estos negocios con el uso de betas totales, ¿verdad? Rendimientos exigidos mayores, producto de que estas personas o estos dueños de estas compañías están concentrados en esos negocios y por lo tanto a la hora de sopesar cualquier evaluación hay que sopesar todas las fuentes de riesgo, las externas y las internas. No sé si hasta aquí me voy a entender, gente, si me siguen. ¿Vamos bien? Profe. Perfecto. Voy a proyectar aquí pantalla y me dicen si se ve la página del Banco Nacional. Señor. Sí se ve, ¿verdad? Me voy a meter aquí abajo, ¿verdad? Y me voy a meter aquí a donde dice BN Valores. Deme un chancito que cargue esto, por favor. ¿Se ve ya la página otra vez? Sí, profe, se ve. Perfecto. Entonces acá están las curvas soberanas costarricenses. La curva soberana en colones de Costa Rica y la curva soberana en dólares. Recuerden, esto es muy sencillo. Esto simplemente es una gráfica de los rendimientos que le están exigiendo los inversores a los bonos que emite nuestro país, ¿verdad? A los diferentes plazos. Como nuestro país se emite en colones o se endeuda en colones, pero también se endeuda en dólares, entonces de cualquier analista como nosotros puede calcular esa curva soberana, ¿verdad? Si usted se viene aquí a ver el detalle, nosotros podríamos ir a buscar cuáles son los bonos de nuestro país, Costa Rica, en dólares que están utilizando estos analistas para construir estas curvas. Y específicamente quiero que nos enfoquemos en estos que llaman los BDE, ¿verdad? Esos son los famosos bonos de deuda externa de nuestro país, ¿verdad? Ese BDE es el bono de deuda externa de Costa Rica que va a vencer, o la emisión de bonos de nuestro país que va a vencer el 26 de enero
del 2023. Y este BDE 25 es la emisión de bonos de deuda externa en nuestro país que va a vencer el 30 de abril del 2025. Por acá tenemos, ¿verdad?, los bonos de deuda externa en nuestro país, los 2031, que van a vencer el 19 de febrero del 2031. Dicho eso, ¿verdad?, si la tasa libre de riesgo que acostumbran utilizar los analistas es la tasa libre de riesgo a largo plazo, lo más cercana de hoy a 10 años en el futuro, ¿verdad?, viendo nuestras colocaciones de bonos, este bono de deuda externa de Costa Rica que está por vencer el 19 de febrero del 2031 es lo más próximo que tiene nuestro país de hoy a 10 años en el futuro, porque si yo sigo después rastreando otros bonos de deuda externa, ¿verdad?, y me paso aquí a la página, ya yo veo que el próximo bono, que la próxima emisión de nuestro país vence en el 2043, la otra vence en el 2044 y la otra vence en el 2045. Entonces, me regreso, ¿verdad?, me regreso a buscar, porque me llama la atención esos bonos de deuda externa que vencen en el 2031. Vean que aquí en las columnas, porque esas columnas ya no las voy a ver cuando baje un poquito más, ¿verdad?, está en la emisión, o bueno, la clasificación de la emisión o el código que identifica la emisión, la última operación en el mercado, la fecha de vencimiento de los títulos, este es el precio al que se están negociando los títulos, esta es la tasa cupón que contractualmente le pagan a los emisores que invierten en estos títulos, esta es la periodicidad con la que pagan los intereses, este 2 simplemente significa que estos títulos, como este bono de deuda externa del 2023 que paga una tasa en dólares del 4.25, a usted le pagan los cupones de intereses en forma semestral. Y este rendimiento es la tasa interna de retorno que están logrando obtener las personas que están comprando estos títulos a los precios a los que se están negociando en este momento en el mercado. Por ejemplo, los bonos de deuda externa en nuestro país que vencen en el 2023, que le pagan a los inversores una tasa en dólares del 4.25%. Si en este momento usted se quiere ir a comprar este bono, usted tiene que comprarlo con un sobreprecio, con premio, ¿verdad? Por un título que vale $1,000, usted tiene que pagar 101.04% de esos $1,000. Es decir, hay que pagar poco más de $1,010 con 40 centavos. Y eso ocasiona que si usted se compra este título y se lo deja hasta el 26 de enero del 2023, la tasa interna de retorno que usted podría obtener en esta operación es de tan solo un 3.63%. Es decir, aunque usted se esté comprando un título que le va a pagar semestre a semestre una tasa de interés del 4.25 en dólares, usted si lo compró al 101.04 y se lo va a dejar hasta el final, lo que se puede ganar es un 3.63. Si nosotros vemos el bono de deuda externa de nuestro país que vence en el 2031, es un título que paga una tasa de interés fija en dólares de un 6.125. Sin embargo, ¿verdad?, la gente que compra estos títulos, ¿verdad?, está pagando un sobreprecio, está comprándolos a un 103.24%. Eso ocasiona que si usted se compra este título, como cualquier persona que se lo quiera comprar, y usted se lo deja hasta el final, el rendimiento que usted se va a ganar en este negocio, si usted se lo compra al día de hoy a este precio y se lo deja hasta el 19 de febrero del 2031, es un 5.69% en dólares. Esto es lo que el profesor llamaba el TIR del bono de Costa Rica. Cuando el profesor decía, el bono de Costa Rica se está negociando al 7.17 y el bono de Estados Unidos se está negociando al 0.88 y el profesor sacaba por diferencia el spread. Esto es a este rendimiento que se están ganando las personas que compran estos bonos o que le están exigiendo estos bonos. Yo simplemente iría a buscar qué rendimiento le están exigiendo a los bonos del Tesoro al día de hoy a un plazo similar, agarro este 5.69, le resto ese TIR del bono norteamericano y así es como yo calibro el spread. No sé si me voy a entender, gente. ¿Sí me siguen? Sí, profe. Entonces, estos son modelos que tienen que ser dinámicos. O sea, estas cosas se calibran todos los días, ¿verdad?
escuché yo de un pajarito, ¿verdad? Que contó el día que estaban defendiendo los estudiantes esos que les conté de ese proyecto. Le ayudaron a estimar el costo de capital a una empresa famosa costarricense, ¿verdad? Que la empresa más o menos tenía, yo no sé si eran como 5 años o 10 años, ¿verdad? De estar utilizando la misma tasa de descuento, el mismo costo de capital, que era un porcentaje, voy a inventar para no decir cuál era, de un 10%. Era un poquitito más, ¿verdad? Tenían como 10 años de estar utilizando ese 10%. Y cuando nuestros consultores, nuestros estudiantes de licenciatura, investigaron y preguntaron a la empresa de dónde salió ese 10%, nadie les supo decir, ¿verdad? Vean qué triste, gente. Altas finanzas corporativas, ¿verdad? ¿Verdad? Si usted me dice que usted está usando una tasa de descuento y usted no me sabe decir de dónde salió, pues ya yo debería desconfiar de eso, ¿verdad? Y si usted me está diciendo que tiene de estar trabajando usted en esa empresa 10 años, usted no sabe de dónde salió ese 10%, sus jefes no saben de dónde salió ese 10%, y siempre han usado el 10%, viendo esto, pues yo creo que debería ser fácil de entender que eso nunca en la vida podría ser de esa forma. No que eso cambie todos los días, ¿eh? Si usted calcula una tasa de descuento para lograr una empresa, un proyecto hoy, y en 6 meses tiene que ir usted a defender otra evaluación financiera de ese mismo proyecto, ¿cómo va usted a poder sostener que va a usar la misma tasa de descuento que usó 6 meses atrás? Si las tasas libres de riesgo cambian todos los días, si los premios por riesgo podrían cambiar todos los días, si los coeficientes betas de las empresas cambian mes a mes, ¿verdad? Si las expectativas inflacionarias de nuestro país cambian todos los días y las expectativas inflacionarias de esos otros países cambian también todos los días. Si el riesgo cambia, el riesgo relativo, el spread de los bonos de nuestro país cambia. Hace 2 meses estos bonos nuestros estaban siendo descontados a un 7 y resto, ahorita están siendo descontados a un 5.69. Hace unos meses la tasa interna de retorno de los bonos del Tesoro era 0.88. Hoy podría ser un 0.97. O sea, si todo esto cambia, los estimados que alimentan nuestros modelos también tienen que cambiar. Entonces, ese es el reto, gente. Cuando llegamos nosotros a las organizaciones, ¿verdad? Nos vamos a encontrar gente que tiene títulos como los nuestros, o que tiene un montón de títulos más que los nuestros, simplemente porque tiene un poquito más de tiempo de estar estudiando, ¿verdad? Pero no solo es eso, o sea, es que hay que demostrarle a la gente que si ahí tenemos un máster es porque está actuando como un máster, si tenemos un licenciado en finanzas es porque se está comportando como un licenciado en finanzas. No es una persona que llega que le digan que es un 10%, ¿verdad? Y usted investiga, se da cuenta que no sabe nada de dónde sale el 10 y se quedó usted usando el 10. Al final uno es igual de cómplice que los otros, ¿verdad? Uno está pecando por no querer ayudar. Entonces, es esto lo que estamos discutiendo acá, gente. Esto puede ser realmente un tema bonito. En los procesos de valoración empresarial y en finanzas modernas, nosotros siempre usamos la tasa de descuento. Pero nosotros probablemente somos los que tenemos que llegar a las organizaciones a explicarles a la gente más bien cómo es que esas cosas se hacen, ¿verdad? Porque lo que probablemente vamos a encontrar en nuestras empresas es que la gente no sabe, ¿verdad? O que puede estarnos diciendo que sí calculan esas cosas, pero detrás es un 10% que nadie sabe dónde salió. En definitiva, no lo saben calcular, ¿verdad? Y eso puede estar contaminando todas las evaluaciones financieras y todos los procesos de evaluación empresarial en los que uno se pueda meter. Gente, ¿vamos bien hasta acá? ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Ok, demos un recreíto. Son prácticamente que las 8. Regresamos a las 8:30 para hacer otro ejercicio. ¿Estamos? Sí. Está bien, profe. Perfecto. Entonces voy a dejar de grabar, voy a detener la grabación. Voy a cerrar audio, voy a cerrar video, pero aquí voy a estar. Y ahorita a las 8:30 regresamos. De acuerdo, profe. Ok, provecho.